Hoy en Cara a Cara nos visita el secretario Sergio Graf. Si tienes alguna duda sobre el modelo de verificación, escríbenos al 33 18 80 76 41. Más adelante, Justicia Abierta. Es martes y vamos a hablar con Manuel Ayala sobre la propuesta de Morena para incluir una nueva sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una sala especializada en combate a la corrupción, que por cierto ya López Obrador dijo hoy en la rueda de prensa matutina que no comparte la propuesta de Ricardo Monreal. Y también hablaremos, por supuesto, de los temas del día, la tenencia, también otro saque de Arturo Herrera, subsecretario ayer, y hoy el presidente dice que no está a favor de la tenencia, de que vuelva la tenencia a nivel nacional. Pensiones del Estado, que sigue con controversias y polémicas, el retorno del Bester Gordillo, facturas falsas, monopolio farmacéuticos, muchísimos temas que nos deja la agenda de este martes 9 de abril. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. De la mañana con 6 minutos, pues si andabas preocupado por el asunto de la tenencia, fue nada más una idea de Arturo Herrera, que murió esta mañana de marzo. El presidente López Obrador hoy en su rueda de prensa dijo que no está a favor de la generalización de la tenencia a nivel nacional, y también explicó el incremento en el costo de los combustibles, en el costo de los energéticos, y dijo que depende más de los concesionarios que de una política fiscal de la Secretaría de Hacienda. Antes de empezar la entrevista con Sergio Graf, escuchamos lo que dijo el presidente. De que no hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos. Los compromisos se cumplen. Digo esto porque ayer salió la noticia de que se iba a restablecer el impuesto de la tenencia. Eso no es cierto. Eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos. Se van a quedar con las ganas. Pues ahí está, ya no sabemos el juego de espejitos que siempre hay, de la propuesta, que las calificadoras, que las comisiones bancarias, que todo este tema, tenencias, y después el presidente mata las notas el día siguiente. Secretario Sergio Graf, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Enrique. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a tu programa nuevamente. Oye, antes de empezar de platicar de la verificación vehicular, ¿a ti sí te gusta la tenencia como impuesto? Pues sí, digo, yo creo que eres ambientalista. Eso, lo que hay que establecer elementos de una tenencia verde, es decir, que tenga elementos sobre impacto en la mitigación de gas de efecto, es decir, una tenencia que desincentive el uso de los vehículos de alto cilindraje, que los vehículos de poco cilindraje, eficientes en el uso de combustibles, etcétera, sean los de menor costo, y eso pues tiene un impacto muy positivo tanto en la reducción del consumo de gasolina como en la reducción de emisiones. O sea, no la vieja tenencia, sino un nuevo impuesto, una contribución verde. Una contribución verde ligado a la tenencia, pero, o sea, a un impuesto al de tenencia, uso de coche. pero a la característica del vehículo, ¿no? Pero no está en la agenda estatal, ¿verdad? No. La propuesta en este momento. Y me gustaría también preguntarte por otro tema. Se está hablando ahorita mucho de las vías panamericanas. Tú conoces la zona del Bajío. ¿Es recomendable hacer proyectos inmobiliarios en la zona? Mira, lo que está establecido ahorita para el Bajío es el tema de resolver el problema de las villas panamericanas. Es un asunto que ya se realizó, lo realizaron administraciones pasadas. Está un recurso invertido por el Estado y privados, y el IPEJAL lo que hizo fue, Pensiones del Estado, fue invertir como comprador la tercera de buena parte, fe. más o menos. O sea, no es un pero no es inversionista el IPEJAL, es un comprador de buena fe de departamentos como inversión, lo cual, en la lógica de una legalidad del proceso que hizo, o sea, como se estableció, pues el IPEJAL invirtió pues como cualquier privado que invierte sus recursos para tener un mejor rendimiento. Entonces,
Lo que sí no se puede dejar esta inversión de buena fe, pues al garete y que los trabajadores pierdan. Pero sí es una zona frágil ambientalmente y que tiene que ser protegida. Sí, lo que tenemos que asegurar resolviendo el problema de las villas panamericanas es asegurar una protección de la funcionalidad ecosistémica del sitio, es decir, la función de infiltración de agua que tiene el Bajío, principalmente la función hidrológica es lo que hay que cuidar, y lo que tenemos que hacer es tomar todas las medidas para que esa función se mantenga. Cotos, departamentos y todo eso es, digamos, incompatible con esta zona. Yo creo que ya la zona no se tiene que seguir urbanizando. Llegó ahí en el estadio. ¿No? Entonces, pero ya están una serie de cosas ahí que se fueron aprobando con el tiempo, pero creo que ahora hay que ir empujando a la protección de las áreas de infiltración de la zona, ¿no? Sergio Graf, ¿satisfecho con lo que aprobaron los diputados con las primeras reformas en materia de verificación vehicular? Sí, totalmente. Prácticamente el planteamiento que les hicimos fue ampliamente discutido por los diputados, hicieron observaciones, especialmente pues se focalizó mucho la discusión y las modificaciones a la propuesta que enviamos en el tema del tamaño de las multas, ¿no? Y pues yo creo que siempre el debate y la discusión entre los diferentes actores ayuda a mejorar las cosas, y creo que esto no afecta pues el buen desarrollo de la industria. O sea, ¿te parece que se mantuvo el espíritu original de la propuesta de alguna forma? Totalmente. Y yo insisto, pues los representantes sociales, los diputados que son electos por la población, si establecen que pues hay que reducir el tamaño de las multas, pues no me parece descabellado, y creo que estamos satisfechos con lo que quedó. A ver, sobre el tema del arrendamiento, secretario, empecemos por ahí. ¿Es un arrendamiento financiero puro? ¿Qué va a pasar con la tecnología que se adquiera? ¿Esa tecnología va a ser de los concesionarios? ¿Esa tecnología va a ser del Estado? No, en primera, no hay ningún arrendamiento ni compra. La tecnología es propiedad de la empresa proveedora de la tecnología. Es decir, nadie, ni el Estado, ni los privados que van a prestar los servicios de verificación van a invertir en compra de equipo. Eso es propiedad de la empresa que va a ganar la licitación, y son sus como dicen, sus fierros, ¿no? El software y el hardware lo van a tener, o sea, ellos. El equipo y los programas. ¿Esto qué ventaja nos da? Que en el esquema de trabajo lo que implica es que cada vez que hay que renovar el equipo o renovar el programa, corre a cargo de la empresa, no ni de los establecimientos que verifican, ni del Estado. Por eso es un contrato de 15 años que le permita hacer esas inversiones. Si hubiera un cambio en la normatividad federal en el futuro en materia de mediciones, pues lo tendrá que adaptar la empresa. O sea, no tendremos que hacer inversiones. ¿Quién tiene, digamos, líneas de verificación, los talleres que tienen líneas de verificación? No tienen que invertir. ¿Le adquieren, le compran esa tecnología? No le compran. Lo único que hace la empresa es cobrar un monto por cada verificación que se hace con ese equipo en función de parámetros de cumplimiento o de universalidad. Es decir, entre más personas verifican, el costo puede ser menor, ¿no? Es digamos progresivo. Sí, es progresivo, que pueda disminuir un poco el costo, pero que no pase lo que nosotros estamos estableciendo como monto general de la verificación. Entonces, ni el concesionario, ya no es concesionario, ahora es el permisionario de tener un establecimiento que cumpla con la normatividad que vamos a publicar en el reglamento, va a poder prestar el servicio, no tiene que comprar el equipo, no tiene que hacer una inversión. Por eso no hay ahora una concesión, o sea, está equivocado el concepto de concesión de 15 años. O sea, es un contrato de 15 años con el proveedor de tecnología. De compraventa. Pero de renta de equipo, de utilización. De utilización, de provisión de un servicio.
O sea, lo que le contratamos es que nos provea un servicio de mediciones. Y de estos 500 pesos que cada coche, cuando vaya a verificar, una parte Una parte se va al pago. ¿Qué porcentaje es? Estamos todavía ahorita en el proceso de la licitación, entonces no se define todavía. No se define exactamente, pero hemos ido haciendo cálculos para poder conformar nuestra propuesta de los 500 pesos. Pero no quisiera decir una cifra ahorita hasta que no tengamos el contrato con el proveedor de tecnología. Lo que sí es que esa provisión de tecnología no es ni una concesión, o sea, es un contrato de 15 años para poder asegurar que las inversiones que va a hacer esa empresa, y va a ser una empresa que tiene un prestigio internacional. O sea, no es cualquiera, o sea, es una licitación internacional. Hay 2 o 3 empresas en el mundo que tienen esa tecnología. Pueden hacer eso. O sea, que prestan servicios a ciudades como Los Ángeles. Decía la diputada del Londres. PRI, ayer tuvimos a Mariana Fernández y nos decía que no entienden por qué 15 años y nunca pudieron ver las corridas financieras. Es que ahora, antes hay una diferencia con la iniciativa que se aprobó en el 2016. Claro, sí. O sea, hay cinco diferencias muy concretas. O sea, la propuesta de la administración pasada fue igual, con un proveedor único de tecnología, con un centro de monitoreo diseñado en función de cumplimiento de normatividad federal. Eso, pues, es lo esencial de la propuesta. Pero hay una serie de diferencias. En la pasada había un enfoque de concesión a verificentros, es decir, grandes negocios de verificación. Entonces, a quien se le daba la concesión por los 10 años era el verificentro, porque supuestamente iba a invertir en la compra de la tecnología del proveedor. Nosotros, la vuelta, aquí no hay concesiones al prestador de servicio. Si cumple con la normatividad en términos de establecimientos y prestación del servicio al ciudadano, el centro de verificación, y tiene su contrato cumple el contrato de manejo del equipo con el proveedor de tecnología, pues mientras dure esa relación contractual, pues van a poder seguir prestando el servicio a esos lugares. Serían, secretario, 300 líneas de verificación, seguimos con esa cifra, 270 administradas por iniciativa privada, digamos, por quien gane las líneas como tal, y el 10% quedaría en manos del Estado. Así es, nosotros vamos a establecer líneas de verificación especialmente en el interior del Estado. Vamos a poner un sitio de verificación en el área metropolitana de Guadalajara, además del COM, que es de arbitraje y o sea, no es para servicios al público, y las otras líneas, que son la mayor parte de las líneas, vamos a instalar en el interior del Estado, para que, como ahora también es otra diferencia, el programa anterior estaba centrado en ciudades medias, y el área metropolitana ahora es cobertura de todo el estado. O sea, va a haber una en Colotlán, una en Ciudad Guzmán, una en Puerto Vallarta. Y lo que ustedes dicen es, tal vez para la iniciativa privada no es rentable, administrar un verificador. Queremos asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso, aunque estén fuera del área metropolitana de Guadalajara, donde sabemos que está la mayoría de la capacidad de inversión o de los establecimientos que pueden prestar ese servicio. ¿Cómo evitar que un dueño o dos dueños acaparen una gran cantidad de líneas de verificación? Pues miren, primero nosotros vamos a ir dando las autorizaciones. Segundo, pues como ahora no es un verificentro el que se va a constituir, es decir, no son inversiones de poner 10 líneas de verificación, ahora un establecimiento que es un taller que cumpla con las características, puede prestar el servicio, puede tener ahí 2 líneas, o una agencia puede tener 2 o 3 líneas, y así, entonces eso se va a ir distribuyendo y el mercado va a ir ajustándolos. Entonces, pero no hay límites, o sea, puede ser que alguien gane 50, 60 líneas. No. O sea, va a haber una... Así va a haber un límite superior, digamos. Claro, todavía no, lo vamos a definir en el reglamento, pero por como está diseñado, que no son verificentros, es decir, no es un negocio destinado a unos inversionistas determinados, es decir, no nadie se va, si tienes ya establecimientos que pueden con muy poca inversión tener 2 o 3 líneas, pues gente que quiera acaparar centros de verificación también pues, va a tener cuidado porque la competencia pues va a ser bastante amplia, ¿no? Pero sí, obviamente nosotros vamos a ir regulando dónde se establecen, donde haya un vacío, pues promoveremos que alguien establezca un centro de verificación o un establecimiento específico. Si o sea, la rectoría ahí sí sigue siendo del gobierno, es decir, aquí faltan, es menos rentable, y en donde no haya
apuestas de iniciativa Nosotros privada, no es donde el estamos. gobierno va a Así entrar es. como administrador de las Así líneas es. de verificación. Vamos al corte, seguimos platicando con el secretario Sergio Graf. Te recuerdo, WhatsApp 3318 80 76 41. Continuamos en el 91.5, zona 3. Nueve de la mañana con 23 minutos. Estamos hablando con el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, con Sergio Graf. A ver, Sergio, vamos si quieres hablando de algunos detalles del proyecto de verificación. ¿Qué autos deben verificar y qué autos no deben verificar? Bueno, prácticamente los únicos que ahora están exentos de la verificación son los autos eléctricos, o sea, como tal, y los autos que tienen un distintivo de colección, ¿no? Que son autos de coleccionistas, etcétera. Todos los demás tienen, bueno, y por lo pronto los híbridos. Híbridos. Ajá, por lo pronto. Cualquier híbrido. Sí, híbridos, sí. O sea, también gasolina. Sí, gasolina eléctrica, o sea, los híbridos, por lo pronto también están exentos de la verificación. En el futuro, conforme vaya consolidándose pues también los híbridos, pues tendrán que verificar en función de los años, ¿no? De antigüedad, porque también son vehículos que tienen. Pero de entrada para Pero 2020. de entrada ahorita, para este año, 2019, solamente para 2019. Sí, porque empezamos en julio. Julio empezamos a hacer verificación. Ya con los establecimientos públicos, y esperemos que ya en el periodo de julio a diciembre tengamos una cobertura lo más amplia posible de híbridos, de privados. Coleccionista, que es aparte algo que tienes que registrar, ¿no? No es solamente No, que no, tú es consideres que que es tu viejo. coche es viejo y Sí, clásico, ¿no? Clásico, no tiene que estar registrado en algún sobre el caso de los autos del año. Bueno, sí, perdón, el auto del año ese no verifica hasta el año siguiente, sí. ¿Qué obligaciones tienen los conductores de autos de plataforma y taxis de uso No, pues intensivo? tienen que digamos? hacerlo 2 veces al año. 2 veces al año. Sí. ¿El transporte público, También secretario? 2 veces al año, y pues tiene que cumplir con la... Y lo mismo los vehículos del gobierno del estado. Eso es algo que te iba a preguntar, porque siempre nos dicen, vemos muchos vehículos oficiales del gobierno de municipios que contaminan ostensiblemente. Por lo pronto, los de gobierno del estado, nosotros en este año tenemos que tener 100% cumplimiento. Este año, Sí. 100% del gobierno del estado. O sea, y supongo que con los municipios hay diálogo para que se haga. Eso tiene implicaciones financieras para los municipios muy fuertes, que hay que ir trabajando con ellos, pero en el caso del gobierno del estado está pues trabajando muy intensamente con con la Secretaría de Administración para darle llegar a un mantenimiento. acuerdo. No, ya estamos ahorita en proceso de mantenimiento a todos los autos para que cumplan. Y en el caso del transporte público, me dices 2 veces al año. Así es. Y si están contaminando, van a tener, digamos, ya yéndonos al asunto de las sanciones, que también han sido polémicas, la sanción terminó la máxima en 6,000 pesos, ¿no? Sí, en el caso o sea, la sanción máxima, como quedó, si va entre 6,000 a 8,000 pesos, o sea, 80, 100 UMAS, cuando el vehículo pesado, o sea, cuando un vehículo de transporte pesado o transporte público, pues contamina 2 veces más arriba de los límites máximos permitidos, ¿no? Entonces, ahí es cuando la multa pues es la más grande en esos términos. En el caso del transporte público, Y hasta de 8 carga. y hasta 8,000 pesos. Sí, pero cuando hay una contaminación que va a límites 2 veces arriba de los límites permitidos. Y eso, y así es un rango, si es 1.5, si es si pasó el nivel, pues Depende de la contaminación como tal. Para eso, cuando paras un auto, ahora se eliminó el principio de sanción bajo discreción del agente vial de contaminación ostensible. Cuando se ve un vehículo contaminación ostensible, tiene que ir acompañado y se para, tiene que ir acompañado de una medición. De una medición automática para decirte esto es lo que estás contaminando, Sí. y ahí te ponen tu multa. Y ahí se establece. Tienes 30 días. 30 días y solamente en el caso de el incumplimiento en no tener la verificación o circular sin portar comprobante, esas a los 30 días, teniendo esto, se elimina la multa. El resto te mandan a la multa al nivel más barato. O sea, el momento que cumplas, se va a la cuota más baja. Entonces, para entender, si
te detiene un agente vial a partir de julio. Ahorita no. Sí, y todo el tema de multas vamos a empezarlo hasta enero, cuando ya tengamos todo el proyecto armado, las líneas de verificación. Es muy difícil porque la gente, no todo el mundo vamos a poder satisfacer la demanda de entonces, que quede claro, hasta enero de 2020 hay multas. Va a entrar el proceso de multas como está establecido en la propuesta. Vamos poniéndonos, secretario, en enero de 2020. Ya te tocó verificar, estás contaminando, te detiene un agente vial, te pone una multa. Así es. Y de ahí corren 30 días. Si no verificaste y tu vehículo lo miden y no tiene contaminación más allá de los límites, a los 30 días verificas y tu multa desaparece. Ok. Pero si tienes niveles de contaminación, ¿no? Entonces sí, la multa baja al nivel mínimo, es decir, no verificar, pero estás además contaminando, pues sí se te cobra una multa. Entonces son como dos. Son dos figuras. Solamente dos casos te condonas totalmente la multa. No haber verificado, ¿no? O no portar el comprobante. Pero si tú en 30 días haces eso, verificas o muestras tu comprobante, se condona la multa. Pero si te paran, no tienes verificación. ¿Y estás contaminando? Y estás contaminando con los rangos, bueno, la multa haces tu servicio y te baja hasta el nivel mínimo. Hasta el nivel mínimo, entonces nada más te quedaría, la sanción por contaminar. Secretario, en el tema del proceso como tal, ¿va a haber calendario? ¿Va a haber holograma? ¿Cómo es, digamos, para un automovilista común y corriente el proceso de verificación? Sí, mira, el sistema que estaba operando con el programa, con los talleres, ¿no? Que se pretendió cambiar incluso desde la administración pasada, pero que no pudieron, no lo hicieron. Es un asunto donde el gobierno vendía hologramas. Sí. Entonces iba la persona a pagar a la Secretaría de Finanzas, regresaba a la semana y recogía un paquete de hologramas. Entonces, pues imagínate, ¿no? Había buen business aparte rolando hologramas. No todos, obviamente, pero se prestaba a esas cosas. Ahora ya no va a haber ese esquema. Desaparece el concepto de holograma como tal y se pone un distintivo. El documento efectivo es el certificado que se te va a entregar al momento que haces la verificación, junto con el distintivo que pegas. De ahí vienen tus placas, todo, tu nombre, está tu coche está verificado. Así es. ¿Y el distintivo qué es? El distintivo, pues, es para demostrar que tú estás haciendo, o sea, para pues que demuestres que pues tú sí estás cumpliendo, ¿no? Pero ese distintivo va pegado en el coche. Sí, va pegado en el cristal igual, pero va a tener una serie de elementos, por ejemplo, de facilidad tecnológica, en el cual, pues, ese distintivo, como cuando tienes tu sistema llave, o cuando pasas por las casetas, sí. donde pues tú puedes hacer un operativo y vas marcando y ubicas un vehículo que no tiene verificación, y cuando se hace un operativo se mide y entonces se hace todo la... ¿Y no estamos cambiando la cacería de hologramas por la cacería de distintivos? O sea, que la policía vial esté pendiente todo el tiempo de los distintivos. No, yo creo que, o sea, el asunto es que la persona puede no traer el distintivo puesto y no le genera una multa. Si lo paran, pues tiene su certificado y está, ¿no? Está en regla. Está en regla. Si se puede decir. Entonces, 6,000 pesos la multa máxima, tienes 30 días para condonarla en caso de verificar, y si estabas contaminando solamente se te cobra lo mínimo, que fue la contaminación. Sobre quien dice, secretario, esta es una medida recaudatoria, lo que buscan es recaudar más el gobierno, ¿qué les respondes? No, pues no, mi objetivo sería no multar a nadie. O sea, el mundo ideal es que todos cumplamos nuestra responsabilidad, reparando nuestros autos, haciendo la afinación del auto, cumpliendo, y por lo tanto, pues verificando que estás cumpliendo, y pues nunca vas a tener que, pues no nos interesa recaudar vía las multas. O sea, consideramos que eso es una percepción equivocada que se tiene que es recaudatorio. Y el segundo es, a la hora del cobro, pues se tiene que cobrar el costo de esto, ¿no? ¿Cuánto le llega al gobierno de esto? Pues de los 500 pesos. Van a ser 90 pesos o 100 pesos, algo así. La quinta parte de todo el proceso. Exacto, que eso va al fondo verde,
para hacer proyectos de compensación, de fortalecimiento de los esquemas de cumplimiento, etcétera, ¿no? ¿Me corriges la cifra? Más o menos el 25-28% verifica de los autos en Guadalajara. Actualmente sí. Por ahí, ¿no? Bueno, en el área metropolitana 26, creo que cumplieron el año pasado, si no mal no recuerdo, y en promedio todo el estado 22. 22%. De todo el estado. Leí por ahí que quieren llegar al 70%. Así es. ¿Cuántos autos hay en el estado? En total, en el estado actualmente... 3 millones, ¿será por ahí? 3 millones, aproximadamente 328,700 autos. De octubre de 2018. Por lo tanto, el objetivo de la política pública es que en 2020, ya cuando esté todo implementado, haya más de 2 millones de autos que estén verificados. Y todos estos recursos, sean por multa o sean por el pago, digamos, de la verificación, se van a ir al Fondo Verde para invertir ¿en qué? Ok. Bueno, nada más para justificar, hay una parte que se paga al establecimiento que verifica, al proveedor de la tecnología, y lo que queda para... Sí, los 100 pesos que me decías de los 500. Al Fondo Verde. Y eso se va a invertir, para ir generando instrumentos. Tenemos un grave problema de vehículos viejos en la ciudad. Entonces tenemos que ir creando instrumentos e incentivos para que se vaya deschatarrizando el parque vehicular. Entonces una parte podría ser utilizada para generar instrumentos, no para subsidiar cosas, o sea, no para subsidiar la compra de un coche ni nada, pero puede ser para esquemas de financiamiento para compra de convertidores catalíticos, o en el caso de vehículos utilitarios, para ir buscando la sustitución de los vehículos. O sea, estrategias para renovar el parque vehicular. Es un elemento. El otro es medidas compensatorias. O sea, normalmente nosotros, aunque cumplamos, estamos emitiendo gases de efecto invernadero y contaminantes que afectan a los habitantes. Entonces necesitamos proyectos, por ejemplo, que nos permitan ampliar las zonas arboladas en el área metropolitana de Guadalajara, proteger las áreas naturales protegidas válgame la redundancia, pero proteger los bosques del estado, ¿no? Que a fin de cuentas son nuestros recursos. O sea, va a ser un fondo ambiental como tal. Un fondo ambiental como tal, que tiene nada para transporte público. No, sí, y empezar a apoyar cosas que tienen que ver con la movilidad. El transporte público, bueno, pues tiene que ser financiado por los permisionarios y ir mejorándose, y un gran programa de transporte público, pero principalmente son para los otros proyectos. Vamos al corte y al regreso el secretario responde tus dudas. La mañana con 37 minutos. Secretario, quedó un tema pendiente que tiene que ver con si va a seguir o no la calendarización para verificar por placas. Sí, mira, vamos a establecer a partir del 2020 esta calendarización para que se facilite la distribución en el tiempo del trabajo de verificación, ¿no? Y no estemos al final del año. O sea, si tú te tocan en enero, febrero, y va circulando, te paran por alguna razón en un operativo y no has verificado, obviamente, pues no te multa. Es el caso 1 que yo les decía. No has verificado, aunque ya estás fuera de tiempo, pero si no has verificado, tienes 30 días para verificar. Y entonces, pero sí va a ser importante tener un calendario. La diferencia con la versión anterior que había en las ediciones pasadas es que si tú no verificabas en tiempo, automáticamente te aparecía una multa electrónica, ¿no? Entonces eso no. Eso desaparece. Jesús Cejudo, ¿dónde se puede hacer sugerencias o comentarios al proyecto? Gracias. Pues, con mucho gusto en la Secretaría, en el correo de la Secretaría, están en la página de internet de los diferentes programas, incluso el mío, ¿no? Blanca Moreno nos dice: Enrique, muy buenos días para tu invitado. ¿Y a ustedes quién los multa por no tener unas buenas carreteras para transitar? ¿A quién quieren engañar? Esto es recaudatorio. ¿A ustedes no les importa el medio ambiente? Y nos dice no a la tenencia. Bueno, el secretario dijo que no estaba la propuesta de la tenencia como debate. Sí, yo creo que el tema de carreteras es algo muy importante que está metiéndole el gobierno del Estado. O sea, el gobierno del Estado está metiendo un programa de mejora de la infraestructura de carretera, porque están hechos... Sí, están hechos añicos, ¿no? Todas las carreteras, y de veras hay un programa muy, muy ambicioso para la mejora
la infraestructura carretera, porque eso es determinante para la economía y el bienestar y la accesibilidad. Y hasta ayuda al medio ambiente. Claro. Que estén en buenas condiciones. Pues no frenas menos. No. Javier Preciado, Enrique, buenos días. Sabemos muchos que sí cumplimos. Todo esto se me hace recaudatorio. El gobierno se ha mostrado incapaz de tener hologramas, ineficiencia en los verificentros. ¿Qué pasará con los autos no 2003 que sus catalizadores no son capaces de eliminar el quinto gas? Aquí no hay empresas que vendan catalizadores de acuerdo a los parámetros. Es muy difícil conseguirlos. Y las agencias los venden a precios de oro. Enrique, he visto fotoinfracciones arriba de los puentes peatonales. ¿No es esto una actividad recaudatoria? Bueno, sobre el asunto de los puentes peatonales nos aclararon que era para el transporte público y para medir la velocidad del transporte público. Y sobre los asuntos de los catalizadores y los autos previos a 2003, secretario. No, pues, o sea, sí hay tecnología ya para que ciertos autos, o sea, haya catalizadores, sí son caros, por eso te decía que lo que tenemos que ver para el proceso de deschatarrización o de cumplimiento es cómo metemos incentivos y facilidades para que los autos más viejos puedan cumplir. Sin embargo, lo que le estamos apostando también es a fortalecer el transporte público. Es decir, tú compras un auto viejo porque no te queda de otra, ¿no? Porque no tienes transporte público, porque es menos tiempo, y todo, pero pues bueno, o sea, no podemos estar, o sea, sí tenemos que resolver el transporte público para aquellas personas que no pueden tener un auto que cumpla, puedan transportarse de manera segura y y pues a tiempo, ¿no? Y ya adecuada. Alfredo te dice, me gustaría que el secretario, no sobre el tema, pero comente algo sobre la deforestación en Tapalpa. Nos dice, los criminales están acabando con los árboles y el gobierno no está haciendo nada. Sí, mira, el problema de la tala ilegal, no necesariamente se convierte en un problema de deforestación a menos que haya un cambio de uso de suelo, es decir, que después de la tala empieza otra actividad, ¿no? Se pone una desarrollo, etcétera. Lo que sí nos genera un problema de degradación. Y el problema de la tala, pues es un problema de la inspección de la tala, es de atribución federal, y eso es un problema, pero el gobierno de estado está haciendo trabajos de vigilancia, de inspección en carreteras, etcétera, para pues ir reduciendo. Que es medio ilógico que sea federal, ¿no? La atribución. Pues digo, porque quien está más cercano al territorio es el municipio, el estado, ¿no? Que podrían tener mayores unidades de vigilancia, ¿no? Así es. Pero... Nos dice Raúl Enrique, buenos días. Oye, dice que van a verificar y demás, y aquí en la Secretaría de con el mismo nos hacen utilizar nuestros carros para llevar oficios y demás, ya que resguardaron todos los de la Secretaría, nos dice. No sé. Bueno, si nos puedes... Lo que pasa no es que resguardan, o sea, el tema de los vehículos, nosotros nos encontramos cuando llegamos a la Secretaría que cada persona en la Secretaría tenía asignado un vehículo. Se llevan a sus casas. Ah, mira. O sea, si hay algo más... En la Sebadet. Sí, o sea, se iban los vehículos a las casas. Nosotros lo que hicimos fue pues, recuperar todos los vehículos, hacer un registro y tener un sitio. Como no había sitio donde guardarlos, pues hicieron eso. Cada uno se llevaba a su casa. Sí, entonces ahora ya lo que hicimos fue establecer un sitio y estamos diseñando... Y esas son autos para trabajo. Son autos para trabajo y pues obviamente estamos estableciendo un mecanismo nosotros, en el caso de la Secretaría, para evitar cosas, es que uno de los vehículos eléctricos que tenemos sea el vehículo que lleva a los al personal que tiene que ir por un vehículo al centro donde lo tenemos a recogerlo para hacer sus diligencias. Jesús dice, buen día secretario, este proyecto que menciona es lo que realmente necesitamos, no importa el engomado, eso lo venden en cualquier lugar, lo que importa es no contaminar, por favor y por el bien de nuestra gente no permita la corrupción. Tengan la certeza, una de los objetivos de hacer un sistema que pareciera complicado, o sea, de tecnología única, para la prestación de servicios es evitar que alguien lo hackee, que le meta mano. Y lo de las cámaras es importante, ¿no? Que nos decías. Medido, o sea, va a haber una cámara, entonces tú entras con tu auto, hay una cámara y fotografía de las placas. O sea, y si alguien quiere alterar algo, está grabado, además, ¿no? Nosotros lo que le apostamos es que al tener un proveedor de tecnología internacional que le presta servicios a grandes ciudades, pues su riesgo reputacional. No, si les sale un escándalo en Guadalajara se lo quitan. Porque por eso estaba leyendo ayer del caso de Londres, que también está endureciendo muchísimo el asunto de los autos. 7445 nos dice, ¿y qué pasa con los que tienen placas de la Ciudad de México? Dice Luis Héctor. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es, nosotros vamos a hacer un esquema de cumplimiento reconocido entre las ciudades.
¿no? Obviamente, la Ciudad de México, en nuestro caso, si nosotros vamos a la Ciudad de México, necesitamos cumplir con la normatividad que tienen allá. Tenemos que hacer 2 verificaciones al año, todos los vehículos. Entonces, la Ciudad de México se verifica 2 veces, ¿no? Sí. Cuando hagamos un convenio con la Ciudad de México, si yo tengo un vehículo que viaja regularmente a la Ciudad de México, voy a tener que cumplir con lo que establece la Ciudad de México para poder firmar ese convenio y permitir que mis ciudadanos, o sea, los ciudadanos en el estado de Jalisco puedan hacer su verificación igual que la que sucede en la Ciudad de México para poder tener ese beneficio. En el caso de las placas foráneas y viven aquí, pues tienen que ir a verificar su automóvil como cualquiera. ¿Y cuando los multas, a dónde mandas la multa? No, pues ¿A la Ciudad de México o qué? Cuando los multas, lo que se va a establecer es, si tú tienes una placa foránea, ¿sí? Tú tienes que verificar, ¿no? Ahí está la obligación. Si te agarro con la de esto, te pongo una multa. Te pongo la multa y tienes que ir a verificar. Si te vuelvo a agarrar, pues No, el asunto es cómo se cobra esa multa. Porque, pues, como es una placa en la Ciudad de México, pues tiene que ser la Secretaría de la Tesorería en México la que... Sí, estamos buscando convenios con las otras ciudades para ver los puntos. Si tú tienes un vehículo que quieres ir a verificar de fuera, pues tienes que también pagar tus multas en Jalisco, ¿no? Juan Sergio dice, en los autos nuevos la ley te da 2 años de gracia para verificar, pero comentan que Vialidad te va a multar por 1 año. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, otra vez. Que en los autos nuevos la ley te da 2 años de gracia para verificar. Ajá. Pero comentan que Vialidad, bueno, en este caso Semadet, te va a multar por no verificar en 1 año. Bueno, lo que establezca la ley es lo que vamos a aplicar. O sea, si la ley establece que son... Pero como auto nuevo tienes 1 año de gracia. Tienes 1 año el de año gracia. de tu... Si es 2019, no hasta 2020. Si tú lo compras en enero de 2019, pues hasta el 2020 vas a tener que verificar. Entonces, tienes todo el año del 2020 para verificar. Hijo secretario, hay muchísimos mensajes. Si te parece, te paso la mayoría a través de tu gente de comunicación y que nos ayudes a responderlo y pues veremos, también ya empiezan con el proceso de reglamentos y todo, ¿no? Los detalles del proceso. Sí, y estamos con el proceso de la licitación, empezar, ya ahora que tenemos la aprobación del Congreso, pues tenemos que empezar el proceso de la licitación internacional, ¿no? Esa va a ser muy cuidada, o sea, y pues no le veo mayor problema porque muy pocos empresas pueden proveer esa tecnología. Secretario Sergio Graf, titular de Semadet, gracias por estos minutos y todas las dudas te las mandamos. Muchísimas gracias. Y pues es un gusto siempre estar aquí contigo. Vamos al corte y hablamos de justicia abierta y los temas del día. De la mañana con 49 minutos. Gracias por escribirnos, por mandarnos mensajes. Hay muchísimos que ya estamos trasladando tus opiniones y comentarios al secretario de Medio Ambiente para que te responda, para que más o menos pueda disipar tus dudas en torno a este proyecto de verificación. Pero bueno, otro de los asuntos que ha dominado la actualidad política en México en estos últimos días es la propuesta de Morena de crear una tercera sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación especializada en anticorrupción. Hay quien dice que es buena idea para combatir la corrupción política, hay otros que dicen que no, que en realidad detrás de las intenciones de Morena y del presidente está el control de la Suprema Corte de Justicia. Y hoy en Justicia Abierta, porque es martes, con Manuel Ayala Reyes platicamos, académico de la Universidad de Guadalajara, platicamos sobre este tema. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días. Un fuerte abrazo, a la orden. Igual. Mira, pues creo que vivimos una época política en México que nos desconcierta mucho a veces, ¿no? Incluso hace que la obra de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, me imagino que ya la conoces, Cómo mueren las democracias, parece más que una investigación, una profecía. Por eso es esencial tener muy claro cuáles son las instituciones y los pactos sociales que debemos defender sin tregua. Una de esas es la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
La Corte no es un tribunal más, es el tribunal que tiene en sus manos la interpretación y la aplicación de la Constitución. Es el tribunal que tiene la última palabra sobre cuáles son nuestros derechos y cuáles son los límites y las obligaciones del poder público. Con base en esas ideas, la propuesta de crear una nueva sala pues es totalmente aberrante desde mi punto de vista. En la iniciativa, el primer argumento que se señala es el rezago de expedientes que tiene la Corte. Si vemos las cifras, son 1.189 asuntos en 2016, 1.006 en 2017 y 594 en 2018. Es decir, una de las principales razones por las que se presenta la iniciativa de la supuesta necesidad es disminuir el rezago existente de asuntos. Sin embargo, aquí se dice que se requiere, para abatir ese rezago, una nueva sala y más ministros. Ese argumento no se sostiene por dos razones muy sencillas. El primero es de que todos los asuntos que llegan a la Corte pues no son todos de corrupción, pero lo que está tomando en cuenta la iniciativa es un universo total de expedientes a resolver, pero por sí mismos están en un rezago normal, 594. Sin embargo, los asuntos propiamente de corrupción, esto es, de responsabilidad de servidores públicos, cae dentro del campo de dos materias, que son la administrativa y penal, que ya ve la Corte. Así, el rezago todavía es mucho menor. De 1995 a la fecha, la Corte ha revisado asuntos sobre responsabilidad de servidores públicos, nada más 662 asuntos, en promedio 35 por año. Por lo tanto, esa materia resulta mínima en relación con los 8,000 asuntos anuales que recibe la Corte. Por eso yo creo que no se justifica la creación de una nueva sala y el nombramiento de 5 nuevos ministros. Además, en la iniciativa se pierde de vista un elemento fundamental. Los asuntos ya no se verían en pleno por 11 ministros, sino por 16. Ello implica que le seguirían llegando a la Corte los mismos asuntos, 8,000, pero ahora tendrían que ser procesados por las ponencias de 5 ministros más. Y me refiero a ponencias porque la iniciativa expresamente señala que los nuevos ministros tendrán la misma infraestructura que los ministros en funciones. Simplemente haciendo números, si prospera la iniciativa, se tendrían que contratar casi 300 nuevos funcionarios para poder construir esas 5 nuevas ponencias. El segundo y último argumento que da la iniciativa es la cuestión de la importancia del tema anticorrupción y tener una sala especializada para esa materia. Esto también es falso. ¿Por qué? Porque como ya lo esbocé, la Corte ya revisa estos temas en sede constitucional a través del juicio de amparo directo. Por lo tanto, la iniciativa no otorga ninguna nueva facultad a los nuevos ministros ni a los ministros que ya están en función. Hay que recordar que ya tenemos un sistema nacional anticorrupción del cual está pendiente el nombramiento del fiscal correspondiente y los magistrados especializados, lo cual sí se especializa en esa materia de la materia anticorrupción. Pero también no debemos dejar de lado que esta iniciativa acarrea otras consecuencias y creo que todavía más graves. Aumentar el número de ministros aumenta también el número de votos que se necesitan para declarar la invalidez de una norma, por lo que basta con que 6 ministros, si se aprueba la iniciativa, con que 6 ministros se pongan a la declaración de inconstitucionalidad y esta ya nunca se podrá hacer. Por lo tanto, la nueva sala y únicamente los nuevos ministros serían los facultados para conocer sobre los asuntos de revisión administrativa que se presenten también contra los jueces. Por lo tanto, estos nuevos ministros tendrían la última palabra en relación con la remoción o la sanción a jueces y magistrados. Entonces es claro que la verdadera motivación es política, aunque esto no nos debe asustar porque todos los países y muchos países lo hacen y luego empiezan las comparaciones con Venezuela, Argentina, Estados Unidos. Lo importante es que los políticos hacen eso, colocar jueces afines a sus respectivas ideologías, como por ejemplo en Estados Unidos, sí, ¿no? Con el court packing, y por lo tanto pretenden que los jueces sean afines a sus ideologías para que lo interpreten de la manera que a ellos les conviene. Sin embargo, aquí lo importante es de que el partido en el gobierno, en el caso de México, está excediendo sus facultades. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener esas 8 ministros afines al nuevo gobierno, pues nada más
habrá una sola lectura de la Constitución al interior de la Corte. Y eso a corto plazo, pues lo vamos a lamentar todos, ¿no? Ese es mi punto de vista. Oye, me gustaría, Manuel, aprovechando, hacerte algunas preguntas. Sí. A ver, escuchaba hoy en la mañana, no sé si tuviste posibilidad de escuchar al ministro Cosío, al exministro Cosío, estaba en un diálogo con Carmen Aristegui, y hablaba precisamente de este caso, por lo que yo interpreto, quitarle al Consejo de la Judicatura el control de los jueces y pasárselo a esta sala, a esta tercera sala. ¿Eso viene en la iniciativa? No, en la iniciativa eso está oculto, porque lo que se pretende es que como esta sala va a ser especializada en anticorrupción, a esa sala se le turnen los asuntos que deriven de revisiones administrativas que interpongan los jueces contra su remoción o sanciones. Por lo tanto, estos ministros son los que tendrían el monopolio de esos asuntos en última instancia. Y otro de los puntos que puso sobre la mesa que me pareció interesante, sí, es la defensa, digamos, y la posibilidad de interponer un amparo, porque si los temas anticorrupción suben hasta la Corte directamente, pues ya ante quién te amparas. Exactamente. La decisión es inapelable. O sea, se vulnera el derecho de defensa de una segunda instancia. Exacto. Aunque aquí, como está la iniciativa ahorita, sigue el mismo camino, nada más que se irían los asuntos a esta sala especializada en la vía de revisión administrativa, que es como la especie de amparo que tienen los jueces contra este tipo de determinaciones, pero obviamente serían resueltos por ministros afines al gobierno, y creo que la muestra la hemos visto, sí, con las designaciones que ha habido, ¿no? Total. Y si te preocupa mucho el tema de la corrupción, pues nombra a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Exactamente. No, pues ahí está la instancia, está creada, está legislada, todo. Exactamente, y ahí está el camino. Se ve en legalidad en el Tribunal Federal y luego sube a la Corte en amparos o en revisiones administrativas según corresponda, ¿no? Y nada más que es duplicar y va contra esa filosofía de austeridad, ¿no? Manuel, como siempre, un abrazo y gracias por estos minutos. Hasta luego, un abrazo. Ahí está, Justicia Abierta todos los martes. Queremos que el debate sobre la justicia en nuestro estado, en México, sea transparente, no tenga opacidad, y por lo tanto podamos discutir los temas jurídicos de forma abierta y un poquito más sencillo para que todos lo entendamos. Ya no alcanzamos a tocar a fondo el tema del Instituto de Pensiones del Estado, solo dar algunos datos. Alfaro ayer salió a rueda de prensa con Iván Argüelles, director de pensiones, a decir que hay un déficit en pensiones de 260,000 millones de pesos, un déficit anual de 1,500 millones de pesos. Si no se hace nada, en 8 años el fondo estaría quebrado. Eso significa que ya no habría dinero para pagar a los pensionistas. Alfaro descarta reformas en este tema, es decir, subir la edad de retiro o el monto de aportaciones de los trabajadores, pero y anuncia, es una de las cosas que anunció, la venta de la participación que tiene pensiones en las vías panamericanas, que es en torno al 30%. Qué bueno que se tome el toro por los cuernos, que lo haga el gobernador Enrique Alfaro, pero ojo, que esto no sea pretexto para cambios de uso de suelo en la zona. Ya lo platicamos con el secretario Graf, es una zona ambientalmente frágil, ya muy golpeada por distintos proyectos que se han hecho en torno a la zona del Bajío. Y qué bueno que el gobernador quiera sanear las cuentas y deslindar responsabilidades en pensiones, pero no abrir la caja de Pandora de la urbanización y los desarrollos en la zona del Bajío. Nos vamos, mañana retomamos conversación en Cara a Cara. Vamos a analizar con Augusto Chacón los principales resultados de la encuesta de Jalisco, cómo vamos, un retrato de los tapatíos, cómo somos, cuáles son nuestros principales miedos e incertidumbres. Soy Enrique Tucen y retomamos conversación.